Buenos días, otro día más de la semana, cualquiera que sea. Y nada, hoy toca falar de lo que vais a hacer neste verano, que de momento non ve moi solellero. Non pasa nada. Non nos fai falta sol para disfrutar. Otro día más, otra vegada más. Falando de la resiliencia. Pues sí, porque estamos hartes de que de cómo se expone ante la xente el verano. A ver, para empezar, que si es de clase traballadora, va a tocarte traballar. Sí. Eso para empezar. Y, o por lo menos a mí, tocóme y a todos los que tengo en el entorno. Y hablando de traballar, baza a favor de los profesores. Y es mentira que tienen 2 meses de vacaciones, porque ellos siguen ahí siguen ahí en Xulio, Xunetu, perdón. Se me van los nombres. Te vas para el occidente. Ya, tío. Es que en el accidente es donde hay que estar, ¿vale? Se me va. En Xunetu los profes siguen trabajando. Y es mentira que están 2 meses de verano. Y que nos lo diga aquí la profe. Es que yo hay en discusiones en las que no entro. Si la gente considera que los profesores vivimos muy bien, la universidad está abierta para todo el mundo. No, así te lo digo. El mundo hoy es muy grande. Hay muchos colegios por ahí. Andailo. Probáis un mes a ver qué pasa. Entonces, es que hoy vengo yo... Dura, Hoy estoy guerrera. Hoy estás guerrera. Sí, porque las esto de chicas son intentar abarcarlo guerreras. todo no lleva a mí. No. Y hay que saber cuándo descansar. Porque el descanso ya es muy importante y hay que escuchar al tu cuerpo, porque luego vienes y tienes que ir a las 5 de la mañana un miércoles a emergencias porque acabes de despertarte y te estás afogando en mocos porque no retrases lo que te está diciendo el tu cuerpo y acabes poniéndote peor. Dermatitis atópica, descamación en el pelo, dolores de estómago, migrañas... Granos... No me mires así, ¿eh? El cuerpo fala y todos somatizamos de alguna manera u otra. Uh-huh. Y bueno, pues al final yo creo que lo más inspirador del verano no es tener, como falábamos el año pasado, el cuerpo del verano, ni llegar a todos los objetivos habidos y por haber, ni tener el destino más paradisiaco en Instagram. Yo creo que la clave de lo que es el verano, lo que debería ser, que realmente en Asturias para mucha gente no lo es, y el descanso. Y disfrutar, pero disfrutar también sin culpa. Porque, sobre todo, nos que estamos haciéndonos, aunque intentemos negarlo un poco mayores, yo creo que a veces viennos la culpa de madre, yo que me estoy perdiendo esta fiesta de Prau o esta otra o cosas así por trabajo o porque no te apetez, pero que es totalmente lícito. O sea que no tienes que ir a todas las fiestas de Prau de tu Asturias en todo el verano para poder disfrutar del verano. No, y es mentira. O sea, yo mismamente perdíme en San Pedro en la Felguera y estoy perfectamente. O sea, y perderéme muchas otras fiestas más. Y además también pues tengo pensado de ir a ver el Depor Ubieu a Galicia y perderéme una fiesta ese fin de semana, pero no pasa nada porque estoy haciendo cosas que me presten. Entonces, si estás trabajando y falles, bueno, igual te da más rabia porque hay cosa que no puedes mandar tú ahí, ¿sabes? Estás mandándote a ti. A ver, Patri, yo creo que estás falando un poco del FOMO famoso. Y para quien no sepa lo que es el FOMO... Yo no sabía lo que era hasta unos días. Y lo que sal de la foguera. No. Fear of missing out, puede ser, ¿no? Sí, fear of missing out. Vaya, miedo a perderte cosas. Todos, y si no lo hicimos, todos tenemos un amigo o una amiga que si se pierde algo, muere ahí en el intento y quiere estar en todos los planes y quiere estar en todas las salsas y tiene que estar en todo y es muy necesario estar con uno mismo y si no vas a esta fiesta no pasa nada. No se puede con todo. Dice una muy buena amiga mía, cuerpo descansado vale por 2. Entonces, si no puedes ir el sábado a la fiesta y vas el lunes al bollo, pues no pasa nada. No. Y si no vas a este festival, pues no pasa nada. No pasa nada, pero y es muy importante, pues, sobre todo en estas edades transicionales, de los 20 a los 30 ahí, que parece que como vas cambiando de facete viejo, si no estás y no disfrutas, sientes que te pierdes algo y no te estás perdiendo como que estás nada. perdiendo la tua mocedad.
estás perdiéndote a ti mismo si no descansas y tu cuerpo te lo está Total. diciendo. Bueno, pero a la fiesta de los dolores hay que ir siempre. Sí, eso sí. Voy a ir hasta yo. A San La que, Martín no de sé, Ibeña. la que no sé si va a llegar soy yo. Desde aquí quiero dar un mensaje claro a la sociedad. Si podéis evitar meteros en la comisión de fiestas de vuestro pueblo, hacedlo. Bueno, es que... ¿Qué pasa? Ya Jaime- ya no tenéis Sí, más sí, rollo, sí, sí. No, güey, no, o rollo, qué? rollo, Sí, ay, sí, güey, sí, sí. sí. Yo esperaba que intervinieras, tío. No, Que Claro. esperaba que me yo estoy- interpelaras yo o estoy algo. aquí, tranquilo, Sí, sí, mesa aquí. para arriba, mesa para abajo. Claro, claro. Ya está. El non puede falar, que non lle traballo un alonín. de quien está aquí grabando. Ya. El non lle un alonín. Non Ya. ten máis derecho que falar que el Tú lo que conducinos. estás es muy moreno. Tú estás muy moreno. Y pasando mucho calor en este estudio también. Hombre, esto ahora mismo o sea, iba a decir un secarral, pero no, aquí hay una humedad rara. Pones aquí unos rayos de Quiero decirte- V y tenéis aquí una tostadora impresionante. Un solarium en Sí, sí, Sincero. sí. Aquí hay gente que a cierta edad no la podéis traer a entrevistar. O sea, yo te digo. Bueno, para acabar... Bueno, para acabar no, porque todavía nos queda rollo. Ah, sí, ya. Es que Pa' aquí... acabar. Es que odio a los hombres, nunca son claros. Te dicen, lo que tú quieras, como tú prefieras. ¿Puedes seguir? No, espera, acaba. No puedo. Fai lo que te pete. Bueno, digo odio a los Simplemente. hombres, pero vivo con ellos continuamente y los amo eternamente, de decir. Pero bueno. Crítica a las redes sociales y me voy, ¿vale? Vale, Pero la hacemos las dos juntas. sí, claro. ¿Cuál haces tú? Crítica de las redes sociales. Buf, non sé, la verdad que puedo TikTok, Instagram. ¿Tú y todo TikTok eso. y yo Instagram? Venga, va. Vale, contra el FOMO y los planes de verano, ¿qué nos dice TikTok, Patri? Ya que tú estás en TikTok, Ujú. no sé cómo se dice en asturiano scrollear, porque no sé ni cómo se dice en español, la verdad. Estás ahí scrolleando y estás viendo, están dándote muchísima información en muy poco tiempo y estás pensando que tienes que llegar a hacer todas esas cosas tú y es mentira, o sea, no puedes abarcar tanto y luego que si la piel, que si la ropa, que si no sé qué, que eso también abarca un poco a Instagram. Las redes sociales son falsas y cuanto primero sepamos, o sea, nos acordemos de eso, cada vez que veamos una cosa y nos entra ahí la envidiuca en plan de, ay, ¿por qué no estoy yo en Bali? Pues, nena, porque a esa mujer están pagándola por ser guapa y tampoco ella tan guapa porque está poniendo 50 filtros, o sea, bueno, sí, puede ser guapa, pero que está poniendo 50 filtros encima, entonces eso modifica mucho el aspecto. Xente mozo que nos escucha sobre todo, eso no hielo real. Y si estás tirada en tu cama porque estuviste trabajando todo el puto día, en verano, pasando calor, cargues Instagram y ves la vida paradisíaca de la mayoría de los mortales, no tienes culpa ninguna ni estás haciendo nada mal. Y que allí se enseña lo que se quiere enseñar, pero la vida real y Sí. otra cosa. Así que no te sientes mal. ¿De dónde sale la culpa? Preguntémonoslo. La culpa hay un sentimiento femenino.